Buenas tardes a todos y feliz jueves. Regresamos hoy para el programa de A lo Abogada. Durante ese programa que tenemos cada semana, yo contesto sus preguntas sobre inmigración. Mientras estoy hablando en vivo, pueden dejar sus preguntas abajo y yo los contesto en la orden que las recibo. Para los que no me han visto antes, mi nombre es Lauren Egan y yo soy la dueña del bufete Egan Immigration y soy abogada de inmigración. Mi meta con estos programas es ayudarles a todos ustedes contestando sus preguntas sobre inmigración y para orientarlos un poco sobre las leyes de inmigración aquí en los Estados Unidos. Entonces, cualquier pregunta que tienen pueden dejar abajo en los comentarios y yo los respondo. Bueno, mientras esperamos preguntas, hoy quiero hablar con ustedes sobre el tema del perdón provisional. El perdón provisional es un perdón para las personas que están casados con un ciudadano o un residente permanente, pero tienen un castigo por haber entrado a los Estados Unidos ilegal. Entonces el perdón provisional es excelente porque antes había un perdón, es casi el mismo perdón, pero la persona tenía que salir del país antes de meter la solicitud para el perdón. El beneficio del perdón provisional es que la persona se puede quedar aquí adentro de los Estados Unidos y hacer el perdón primero antes de salir del país. Y así la persona puede saber si aprobaron el perdón o no. Y si no aprueban el perdón, la persona no tiene que seguir con su solicitud y no sale del país. Entonces, es un gran beneficio poder hacer el perdón provisional dentro de los Estados Unidos. Y desde los finales de agosto, creo que el 31 de agosto de 2016, ahora el perdón provisional es para los esposos y esposas de residentes y también ciudadanos. Antes solo era para los esposos y esposas de ciudadanos. Entonces, eso es un nuevo beneficio y va a ayudar a mucha gente. Entonces, mientras espero preguntas de ustedes, voy a seguir hablando sobre el tema del perdón provisional. Quiero hablar cuáles son... No, para empezar voy a hablar de quién necesita el perdón provisional y quién lo puede hacer. El perdón provisional es para personas que califiquen para una visa inmigrante o residencia por parte de su esposo, pero no puede hacerlo porque tiene el castigo por haber entrado a los Estados Unidos sin papeles. Eso es muy común, como sabemos. Mucha gente entra a los Estados Unidos sin papeles porque no puede obtener papeles y necesita llegar a los Estados Unidos. Me imagino que muchos de ustedes que están viendo cruzaron por el río, por el desierto, algo así, pero entraron sin visa. Eso es muy común y la mayoría de mis clientes entraron a los Estados Unidos así. Sin embargo, si uno entra así y luego se casa con un americano, un residente, no se puede hacerse residente automáticamente porque tiene un castigo por haber entrado sin papeles. Lo que tiene que hacer es salir del país y entrar otra vez con sus papeles, porque lo que inmigración quiere ver es que la persona tenga una entrada vigente, que su última entrada fue vigente. Entonces, no solo se puede cambiar de estatus aquí en los Estados Unidos. El problema es cuando la persona sale de los Estados Unidos para arreglar sus papeles y volver a entrar. Eso es cuando recibe ese castigo. Es un castigo de 10 años. Pero el perdón provisional puede corregir ese castigo para que la persona puede volver a entrar. Para calificar para el perdón provisional, la persona solo puede tener una entrada ilegal en su vida. No puede tener más que uno. Eso es un perdón que mucha gente tiene y más gente de México, la verdad. Y más bien lo que debo aclarar, es que solo puede tener una entrada
una entrada ilegal después de estar en los Estados Unidos. ¿Cómo lo explico? Si una persona, por ejemplo, entra a los Estados Unidos, inmigración lo agarra inmediatamente y lo regresa a su país y luego la persona vuelve a entrar unos días después, unos meses después, eso no cuenta tanto como dos entradas. Si la primera entrada resultó en una deportación, sí, tenemos ese problema. Y ese problema resulta en el castigo permanente. Pero si no fue una deportación, solo fue una salida voluntaria, no cuenta si la persona no estuvo en los Estados Unidos por 180 días o más. Si fueron menos de 180 días, estamos bien y no cuenta como una entrada por el propósito del perdón. Pero si la persona entró a los Estados Unidos, vivió aquí unos años, regresó a su país y volvió a entrar sin papeles, eso sí cuenta como dos entradas ilegales y esa persona ya no califica para el perdón provisional. Eso veo mucho con gente de México porque el país está a un lado de los Estados Unidos y es más fácil para esas personas entrar y salir del país y es muy común. Y antes de los ataques terroristas era mucho más común también. Entonces es algo que veo mucho. No lo veo tanto con gente de El Salvador, de Honduras, de Guatemala. Entonces normalmente es personas que tienen una entrada. Ok, tengo una pregunta. Voy a contestar esa pregunta y volvemos del perdón provisional. Alejandro dice, abogada, soy de Venezuela y tengo trabajo estable en Ecuador. Recientemente conseguí trabajo en México y quiero conocer qué probabilidad de éxito tengo de que me den una visa de asilo debido a la situación. Perdón, déjame ver todo el comentario. Debido a la situación política y humanitaria que se vive en Venezuela. Aún no tengo visa de turista, pero la podría tramitar. Déjame entender. ¿Quiere pedir asilo en los Estados Unidos o asilo en México? Si quiere pedir asilo en los Estados Unidos, necesitaría llegar a los Estados Unidos y pedirlo aquí en los Estados Unidos. Es muy difícil pedirlo afuera de los Estados Unidos. Si tiene otro país donde tiene visa y puede vivir con seguridad, los estados afuera, aparte de Venezuela, el gobierno de los Estados Unidos no le va a dar el asilo. Si puede comprobar que tiene un lugar con visa de largo plazo donde puede vivir, como Ecuador, por ejemplo. No sé si tiene visa de Ecuador, si tiene residencia, pero si tiene esas cosas, no va a poder pedir el asilo basado en los problemas de Venezuela. Si está hablando sobre tener permiso o asilo en México, eso no puedo contestar porque yo soy abogada de los Estados Unidos y solo tomo casos de los Estados Unidos y no sé, la verdad no conozco las leyes de México. Pero espero que mi respuesta al menos le orientó un poco sobre las leyes de asilo en los Estados Unidos y qué puede y no puede hacer, Alejandro. Ok. Siempre se me olvida decirles, pero si quieren hacer consulta conmigo, el número es 202-709-6439 y si llama durante ese programa, damos un descuento de 20% en su primera cita. Ok, voy a regresar al tema del perdón provisional. Entonces, lo que les estaba explicando fue cuáles personas no pueden calificar para la visa, el perdón provisional. Otra persona, pues las personas que sí pueden calificar son esposos de ciudadanos y residentes que solo tienen una entrada ilegal y no tienen otros problemas. Por ejemplo, no tienen condenas criminales, no tienen deportaciones previas, no tienen arrestos que resultaron en como una condena o algo más grave, no son drogadictos, no son alcohólicos, son varias cosas, pero si el único problema en el caso es que la persona entró sin papeles una vez, sí podemos
comenzar con el proceso del perdón provisional. Ya que decidimos que sí podemos hacerlo con esa base, el siguiente que tenemos que analizar es si lo podemos ganar. Para ganar un caso de perdón provisional, tenemos que comprobar que el esposo o la esposa que está pidiendo, o es como se dice el familiar déjame traducirlo en mi mente. Creo que es familiar calificante. ¿Eso tiene sentido? O familiar calificando. Es el familiar que va a ser base para la petición. El esposo o la esposa residente o ciudadano. También podría ser padre o madre, ciudadano o residente. Entonces, esas personas pueden ser base para nuestros argumentos. Y el argumento que tenemos que hacer a inmigración es que ese familiar calificante va a sufrir dificultades extremas si el inmigrante no puede quedarse a vivir en los Estados Unidos. Y eso puede tener varias formas. Cuando yo analizo uno de esos casos, lo primero que pregunto es si el inmigrante, su esposo, sus padres, sus hijos tienen problemas médicos. Porque los problemas médicos siempre pueden resultar en muchas dificultades si el inmigrante no está en los Estados Unidos para mantener la familia o llevar a los familiares al doctor o ayudar con medicamentos en la casa, todo eso. Entonces, eso es lo primero que veo si hay problemas médicos en la familia. El segundo que me gusta analizar son las finanzas de la familia. ¿Quién es el que trabaja? Los dos parejas trabajan o uno trabaja y el otro cuida a los niños. ¿Cómo sería la familia sin el inmigrante? El inmigrante es el que paga todos los pagos de la casa, o el inmigrante es el que cuida a los niños para que su esposo puede trabajar y pagar todo lo de la casa. ¿Qué pasaría si no estuviera aquí el inmigrante? ¿Podría la familia perder su casa? ¿Podrían perder su seguro médico? Cosas así. Eso es el segundo análisis que hago, es el análisis sobre las finanzas. El tercer análisis que hago es cómo les va a afectar como mentalmente o emocionalmente. Eso tiene varias formas. Aunque los hijos no pueden ser familiares calificantes, podemos ver cómo va a afectar al esposo o a la esposa del inmigrante. Por ejemplo, si el papá es el inmigrante y él no puede quedarse en los Estados Unidos, ¿cómo va a afectar a los niños? Y por eso, ¿cómo va a afectar a la mamá? Por ejemplo, si el niño se va a poner muy deprimido porque su papá no está aquí, y luego se van a bajar sus calificaciones, y luego la mamá va a tener que ir a varias citas con la maestra y ponerlo en clases especiales, cosas así, podemos analizar. Otra cosa que es muy importante es que el familiar calificante vaya a ver un psicólogo para hacer una cita y una evaluación. Porque a inmigración le gusta ver que otro profesional, aparte del abogado, está diciendo que sí, ese familiar va a sufrir mucho si no está en los Estados Unidos el inmigrante. Eso puede ayudar mucho. Y aparte de ayudar al caso, también algunas veces me ayuda a mí como abogada saber más sobre la familia. Por ejemplo, yo tuve un caso una vez con una pareja joven, tenían como 22, 23 años, tenían una niña chiquita, y el papá estaba en procedimientos de deportación, pero la mamá
mamá era ciudadana. Entonces queríamos cerrar el caso con la corte para hacer la residencia. El problema fue que parecía que todo estaba bien. La mamá estaba feliz, ella podría trabajar sola, cuidaba a la niña estaba muy joven y todavía no estaba en la escuela. Entonces yo estaba intentando de hacer el mejor caso que pude, pero la verdad no vi tanto cómo iba a sufrir la familia sin el papá. Pero luego cuando mandé a la mamá a ir con un psicólogo para hacer su reporte, salió que ella tenía esquizofrenia, era bipolar, tenía muchísimos problemas mentales que no me había contado a mí. Y eso cambió el caso 100%. De hecho, ya con ese reporte, cuando fui a la corte a ver el juez y el abogado, el fiscal, me dijeron, ni tenemos que pedir testimonio en ese caso. La verdad, con ese reporte es tan fuerte que vamos a aprobarlo de una vez. Y así fue. Eso es un ejemplo muy específico y un poco raro, porque no todos los casos vamos a tener esquizofrenia, problemas tan serios, pero muchas veces lo que sí tenemos son gente con la depresión o ansiedad, porque hay que ser sinceros, es difícil ser un inmigrante en los Estados Unidos. Hay mucho estrés, siempre se están preocupando si van a ser arrestado, deportado, perder su casa, estar separado de su familia. Entonces, mucha gente inmigrante sí tienen problemas con la depresión y la ansiedad. Y cuando yo mando a mis clientes al psicólogo, muchas veces pueden ver eso y eso ayuda a mi argumento a inmigración. Porque podemos hacer el argumento que el esposo o la esposa calificante va a sufrir mucha depresión si se separa de su marido. Entonces, eso es otro análisis que hago. También me gusta hablar con la familia sobre su pasado. Por ejemplo, había divorcios en el pasado. Uno de los esposos antes estaba casado y luego se divorció, porque eso afecta a una familia. Es difícil después de divorciarse, encontrar a alguien nuevo y confiar en que esa persona va a ser una buena pareja. Entonces eso puede ser parte del argumento. Otra parte del argumento es si, por ejemplo, un miembro de la pareja está estudiando y tiene un buen futuro para proveer para la familia y mejorar su vida y todo eso. Eso puede cambiar el análisis. Entonces, cuando yo hago un perdón por una familia, una pareja, el perdón provisional, pasamos mucho tiempo juntos hablando sobre todos esos detalles, porque en la primera consulta no va a salir todo eso, porque todavía me están conociendo y es difícil hablar sobre todos esos detalles en el principio. Pero ya con tiempo y trabajando en el caso, siempre salen cosas que podemos usar para construir un caso fuerte para una visa, perdón, para un perdón provisional. Entonces, esos son algunos de los requisitos o los análisis que hacemos para hacer el perdón provisional. Ahora les voy a contar un poco sobre el proceso, cómo se hace. Pero antes voy a tomar un poco de agua porque tengo sed. Siempre me da sed hacer esos videos porque hablo por tanto tiempo, pero lo hice peor hoy porque levanté pesas y luego fui a correr 3 millas y ahora sí estoy cansada y con sed. Ok, y antes de seguir, Dulce López dice hola. Dulce, hola y gracias por ver el video. Si tiene una pregunta lo puede dejar abajo. Y creo que eso es un buen momento para recordarles el número de teléfono de la oficina. Es 202-709-6439. Y si llaman durante el programa, pueden recibir un descuento de 20% en su primera consulta. Ok, vamos a seguir con el tema del perdón provisional. Veo que muchos de ustedes están viendo, pero no están dejando comentarios. Entonces yo tomo eso
para mí eso significa que les gusta el tema y están interesados y no quieren interrumpirme con preguntas. Entonces, si eso es verdad, sigo hablando y si tienen preguntas después, me las pueden hacer. Ok. Para el perdón provisional, así son los pasos. Primero lo que tenemos que hacer es que el esposo que es ciudadano o residente tiene que meter el formulario I-130 para su familiar que es inmigrante. Eso es el primer paso y para los ciudadanos es casi automático que no que aprueben, pero que procesen el I-130. Pero para los familiares de residentes hay una fila y depende del país donde viene el inmigrante, pero la fila está tardando alrededor de 1 año y medio en la mayoría de las categorías. Entonces, después del 1 año y medio o después de que procesen el caso, ya que aprueben la petición del I-130, eso es cuando podemos seguir con los siguientes pasos. Los siguientes pasos son, se hace con el National Visa Center o el Centro Nacional de Visas. Eso es otro departamento del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, que es donde metemos el I-130. Empezamos el proceso con el Centro Nacional de Visas para meter la solicitud y pasar el archivo al consulado. Y la razón por qué hacemos eso es porque cuando alguien entró sin papeles, tenemos que procesar el caso en el consulado de su país de origen. Porque, como expliqué antes, va a tener que entrar con papeles para obtener su residencia. Entonces, por eso procesamos el caso fuera del país para que reciba su visa y vuelva a entrar legalmente. Entonces, empezamos ese proceso, pero después de meter los formularios, avisamos al Centro Nacional de Visas que vamos a pedir un perdón provisional y que queremos que pausen y esperen en el caso. Eso es para ellos, eso ya es normal. Entonces, si les avisamos, van a como guardar el archivo, pero no van a procesarlo hasta que nosotros avisamos de nuevo que ya hemos recibido una aprobación para el perdón provisional. Entonces, ya en ese punto, eso es cuando metemos el perdón provisional. Lo metemos otra vez con el Servicio de Inmigrantes y Ciudadanía, donde metemos el I-130. Lo metemos ahí con todos los documentos, los argumentos, todo. Ese paquete, en todo el proceso, eso es el paquete más grueso, más como legal de todo, porque estamos haciendo argumentos muy especializados. Cuando yo mando uno de esos casos, es como, déjame ver, como... Lo quiero poner cerca de mi cara para que puedan ver. Pero como así de grueso el paquete. O sea, como de mi dedo chiquito, más o menos, de grueso. Porque eso incluye cosas como sus actas de nacimiento, el reporte del psicólogo, sus copias de sus pagos de casa, copias de sus récords médicos. Depende de cada caso, la verdad. Cada caso es diferente. También incluyo reportes del gobierno sobre el país, el país de origen del inmigrante. Porque un argumento fuerte es, por ejemplo, sabemos que en El Salvador las pandillas mandan el país y es muy peligroso para la gente normal. Entonces, en el caso de alguien que viene de El Salvador o Honduras o Guatemala, por ejemplo, eso sería un argumento principal, que no solo por lo que va a sufrir el esposo, ciudadano o residente, pero por el peligro de regresar a ese país, deben aprobar el perdón. Uno, porque el esposo, ciudadano o residente va a sufrir mentalmente estando separado de su pareja, sabiendo que su pareja va a regresar a un país tan peligroso que tal vez no se van a volver a ver en el futuro.
Y dos, porque esa pareja no puede ir a vivir con su esposo en ese país porque es tan peligroso. Entonces, esas son cosas que incluyo también, esos reportes y argumentos sobre el peligro que existe en ese país. Um, ok, voy a presionar pause y seguir después de contestar la pregunta de Cristabel. Ok, Cristabel dice, hola, tengo una pregunta. Yo tengo 21 años y vine a este país como inmigrante. No fui detenida. No fui detenida. ¿Qué tengo que hacer para lograr tener, aunque sea un permiso, y cuánto cuesta? Pues, Cristabel, no puedo contestar cuánto cuesta porque tendría que analizar muy bien su caso para darle unas ideas de cuáles opciones tendríamos. Y casi no puedo contestar su pregunta sin hablar sobre todos los detalles del caso. Pero unas ideas son posiblemente el asilo, dependiendo de si tiene miedo de regresar a su país. Posiblemente la DACA si entró cuando era más joven. Dice que tengo un mal señal, pero casi terminamos. Ok. Ok, Cristabel, para seguir contestando su pregunta, tendría que hablar con usted a ver cuáles opciones tendría. Podrían ser asilo, podría ser tal vez una petición por un familiar, tal vez una petición para la visa U si ha sido víctima de un crimen en los Estados Unidos, tal vez la DACA si entró cuando era más joven. Pero yo recomiendo hacer una consulta porque su pregunta es difícil para mí contestar sin analizar toda la información de su vida y su historia aquí en los Estados Unidos. Si quiere llamar a la oficina para hacer una consulta, el número es 202-709-6439 y damos descuento de 20% en su primera consulta si llama durante el programa. Espero que eso conteste más o menos su pregunta, Cristabel. Ok. Ya se nos acabó el tiempo, pero sé que ustedes están interesados en saber más sobre el perdón provisional. Entonces, solo voy a terminar un poco explicando el proceso y si quieren más información pueden hacer una consulta o tal vez puedo hablar más sobre ese tema en el futuro. Ok, entonces donde lo dejamos fue que íbamos a meter perdón con el Servicio de Inmigración y Ciudadanía. Entonces metemos ese paquete grande con todas las evidencias y el argumento legal y esperamos. Y están tardando, tendría que ver el boletín de visas no el boletín de visas, el boletín de procesamiento para ver cuánto tiempo están tardando actualmente. Pero la última vez que revisé, estaban tardando alrededor de 6 meses en dar una respuesta. Entonces, ya que recibimos la respuesta, decidimos si vamos a avanzar con el caso o no. Si no aprueban el perdón, no avanzamos con el caso, porque no vamos a mandar a un inmigrante a su país sabiendo que va a incurrir ese castigo de 10 años. Entonces, no lo vamos a hacer. Podemos volver a meter una solicitud, una petición para el perdón con más evidencias, más argumentos e intentar de nuevo. Eso es otra opción también. O tal vez vemos la respuesta de inmigración y decidimos que no vale la pena volver a intentar porque ya metimos todo lo que pudimos meter. Pero si aprueban el perdón, eso es cuando se pone mucho más feliz el caso. Ya avisamos al Centro Nacional de Visas que ya aprobaron el perdón y ellos avanzan el caso y van a programar una cita en el consulado en el país de origen del inmigrante. Entonces, si es El Salvador, por ejemplo, van a hacer la cita en la embajada que creo que está en San Salvador. Entonces, lo que pasa es que el inmigrante va a su cita, como 2 días antes de su cita va a hacer un examen médico. Entonces yo siempre recomiendo que vaya a su país como 3 días antes de su cita, hace su examen médico, va a su cita y si aprueban el caso, que
Siempre hay riesgo, pero si hemos analizado bien y ya aprobaron el perdón provisional, lo más probable es que aprueben el caso. Pero como digo, haríamos un análisis súper bien antes de este punto. Que aprueben la visa y luego la persona tiene que esperar como, depende del consulado, pero es normalmente de como 3 a 8 días para que el consulado le da la visa en su pasaporte. Ya con esa visa inmigrante, el inmigrante entra a los Estados Unidos legalmente, por avión o caminando por la frontera, pero entra legalmente y estampan su pasaporte. Ya después de eso puede pedir la tarjeta, la green card, la tarjeta de residencia, y ya es residente. Y eso es el proceso del perdón provisional, y cómo va paso por paso para que el inmigrante llegue a ser residente permanente. Espero que eso les ayudó a todos ustedes y gracias a los que se quedaron viendo todo ese tiempo. Si quieren escuchar más sobre el perdón provisional, me pueden dejar comentarios en la página o abajo. O si hay otros temas que quieren que yo explique, pueden dejar eso en la página o abajo en las notas, porque yo estoy aquí para contestar sus preguntas y ayudarles a entender más sobre las leyes de inmigración. No me importa cuál tema ustedes quieren que yo toco, porque mi meta es ayudarles a ustedes. Gracias a todos y que tengan buena noche. Nos vemos la próxima semana. Adiós.